Ok, empezaremos una nueva demostración de Tkinter. En esta oportunidad crearemos una interfaz gráfica de usuario para facilitar el ingreso de ítems a una lista. Tendremos la lista en sí para mostrar, por ejemplo, nombres de lenguajes de programación. Ese sería el contenedor de datos, un contenedor de datos visual, que lo podemos, por ejemplo, relacionar con una lista Python. Ok, tendremos tres botones. Ese primer botón se encarga de agregar un nuevo lenguaje al inicio de la lista. Por ejemplo, si escribimos PHP, ese nombre de lenguaje aparecerá al principio, antes de Python. Bien, en cuanto al botón agregar lenguaje al final, ocurrirá lo siguiente. Una vez se especifique el nombre del ítem del lenguaje a agregar, ese dato aparecerá para este caso concreto después de C, después del lenguaje de programación C. Si indicamos, por ejemplo, Go, Go aparecerá después de ese lenguaje. Bien, y la última opción, eliminar lenguaje seleccionado, facilita eliminar cualquier ítem que haya en la lista. Seleccionamos, por ejemplo, eh, C++ y desaparecerá de ahí. Genial, ¿cierto? Entonces, esa será la demostración que desarrollaremos en esta parte del curso. Vayamos hacia Visual Studio Code. Creemos un nuevo archivo. Aquí vayamos hasta el explorador de archivos y en la carpeta parte 18 damos clic derecho y utilizamos el comando New File. Escribimos demo40 eh, gestión lenguajes programación.py. Ok, empecemos con las importaciones. Entonces, el módulo tkinter quedará con el alias tk. Necesitamos varios elementos de programa del submódulo ttk. ttk. Y también importaremos dos elementos adicionales, dos módulos adicionales. MessageBox y también desde el módulo tkinter importamos Simple Dialog. Este MessageBox nos servirá para mostrar advertencias y Simple Dialog es para facilitar la captura de datos. Cuando el usuario presione, por ejemplo, agregar lenguaje, al inicio se mostrará un diálogo emergente, una ventana en donde se pide que especifique el nombre a agregar. Listo. Ahora creemos una clase personalizada. Escribamos aquí class, gestión, lenguajes, programación. Especificamos el método init que representa el punto de entrada para cada objeto que se cree de esta clase. Indicamos self para que se convierta en método de instancia y master para indicar la ventana contenedora en donde pondremos todos los elementos de programa. Ok, entonces aquí creamos una referencia master, una variable de instancia e inicializamos la interfaz, inicializar GUI, inicializar interfaz gráfica de usuario. Creemos ese método, el método inicializar GUI como método de instancia. Bien, creemos la lista, creemos la lista. Escribimos
Aquí cell.lst list lenguajes. Escribimos tk.listbox. El primer argumento, el componente padre, cell.master. Bien. Especifiquemos un ancho y alto, un width, por ejemplo, de 12 unidades y un height. Indiquemos aquí height de 18 unidades. Bien. Establezcamos una posición para esa lista. Para ello utilizamos el método place en X que quede, por ejemplo, 20 y en Y también 20. Ok, dejemos hasta este punto y por fuera de la clase gestión lenguajes programación creamos una función que se llame main que va a representar el punto de entrada a la aplicación. Genial. Creamos el máster, escribamos aquí tk.tk. A ese máster le podemos establecer el título, escribamos aquí gestión lenguajes de programación. Indiquemos la invocación, la llamada a geometry para indicar el tamaño de la ventana. Escribamos aquí, por ejemplo, que quede 400 de ancho. Dejemos cuadrada la ventana, 400 por 400. Ahora definamos un objeto de tipo gestión lenguajes programación. Pasamos como argumento master. Master.mainLoop para hacer visible la ventana. Ok. Si este es el archivo que se está pasando como argumento al comando Python en la línea de comandos, invocamos la función main. Podemos ejecutar y así se ve la apariencia de la aplicación. Creo que sería interesante ampliar el ancho de esta lista, porque aquí, por ejemplo, podemos escribir un nombre de lenguaje de programación que ocupe más caracteres y sería apropiado ampliar ese ancho de la lista. Entonces indiquemos aquí, por ejemplo, 16. Ok, en el siguiente video continuaremos con la creación de la interfaz. Hasta entonces.